Vamos a ver qué tiene que decirnos la biología al respecto. Y os aviso que esto va a ser intenso. Pero comencemos con una sencilla pregunta. ¿Existe el gen gay? Veamos qué nos tiene que decir el Evangelio según San Google. No existe un único gen gay, no existe el gen gay, adiós al mito del gen gay, no hay gen gay, es todo mentira, hemos sido engañados. ¡La asociación se va a desintegrar! Tranquilos, que a lo que se refiere a periodismo científico, a veces los titulares se pasan un poquito de amarillistas. Todo comienza con los estudios hechos con gemelos y con hermanos gays, donde se empezó a vislumbrar que había más influencia hereditaria más por parte de madre que por parte de padre. En los primeros estudios de Hammer, en 1993, se encontró un marcador dentro del cromosoma X que, según él, lo conectaba con la orientación amorosa masculina. Este marcador fue el XQ28. Este hallazgo ha sido refutado y vuelto a comprobar en diferentes estudios, y la última conclusión la tenemos aquí. El famoso XQ28 ha resultado significativo en muchos estudios, pero a poco que se perfilaba mejor las relaciones entre genes, se descubrió que no era lo único implicado. Y de aquí llegamos a los últimos estudios hechos en estos días. La fuente original de estos titulares proviene de este artículo de la revista Science. Pero que no pan del cúnico. El artículo realmente concluye que el origen genético de la condición Homo humana tiene un origen poligénico. Esto quiere decir que proviene de muchos genes, no de uno o de unos poquitos. No existe en este caso un solo gen gay. No descartan en este artículo la influencia sociocultural sobre las preferencias de pareja y cómo éstas influyen en la genética, por lo que quedará discusión para rato sobre esto. Y ahora os voy a mencionar a la madre, porque como ya dijimos, hay varios estudios que vinculan la estructura genética de la madre con la condición Homo de sus hijos. Según Blanchard, el predictor epidemiológico más fiable hasta la fecha para la homosexualidad es el orden de nacimiento. La probabilidad de que un varón sea gay aumenta un 33% por cada hermano varón que tenga. Cuantos más hijos varones tenga una madre, más probabilidad de que los últimos sean gays. Una explicación a este fenómeno expone que los fetos masculinos provocan una reacción inmunológica en la madre, que se hace cada vez más fuerte en los siguientes embarazos masculinos, como si la madre generara anticuerpos que actuaran cada vez más fuerte contra el feto, dificultando la masculinización de este. Puede resultar raro explicado así, lo sé, pero también es verdad que es una hipótesis bastante criticada porque, para que esto pase, los bebés deberían demostrar ciertos síntomas típicos al nacer, y la mayoría de los chicos gays no lo mostraron. Otro factor influyente que se ha estudiado es el nivel de estrés de la madre. Se ha podido observar en ratas embarazadas que, cuando son expuestas a estímulos estresantes prolongados durante su embarazo, sus ratas macho rechazan interactuar con ratas hembras y sí se ofrecen a otros machos. Estudios también muy criticados por intentar equiparar el universo amoroso humano con la posición de lordosis de las ratas. La posición de lordosis es cuando levantan el culito delante del macho. Sin embargo, resulta que se han hecho observaciones parecidas en humanos. El neurólogo holandés Dick Swap, en su libro Somos nuestro cerebro, afirma que el estrés genera grandes cantidades de cortisol en la madre, que atraviesan la placenta e interactúan con las hormonas del cerebro del feto aún en desarrollo. También añade la influencia de algunas sustancias que podrían influir también en el desarrollo prenatal de estos fetos, como puede ser, por ejemplo, la nicotina. Y el tercer ejemplo es bastante curioso, tiene que ver además con la posible adaptación evolutiva de la condición Homo genéticamente hablando. En un estudio realizado por investigadores italianos con más de 4.000 personas, han observado que las parientes de hombres gays tendían a tener más descendencia que las parientes de los hombres hetero. Es más, toda la rama de parientes materno de los hombres gay tendían a tener más hijos. Una posible explicación a esta observación es que habría material genético que se heredaba en el cromosoma X, y que si tocaba en una mujer, pues esta le producía mayor fertilidad, y si tocaba en varones, pues le tocaba ser gay. Por supuesto, estos investigadores asumen que no es el único factor que determina la condición Homo. Y para entender mejor la influencia de nuestras madres, debemos de pasar de la genética a bañar nuestro cerebro en hormonas. Antes que nada, repasemos algunos conceptos básicos que nos van a ser muy útiles. Androfilia,
preferencia amorosa por el varón adulto. Ginefilia, preferencia amorosa por la hembra adulta. Ambos son términos utilizados en las ciencias del comportamiento. Define exactamente hacia quién te sientes atraído, sin tener en cuenta tu orientación. Zona crítica de desarrollo. Periodo temporal donde es más proclive que se desarrolle una habilidad psicológica o motora, de tal manera que una vez superado ese periodo, la adquisición de tal habilidad se dificulta notablemente, o llega a ser incluso imposible. Un ejemplo lo tenemos en el lenguaje, que se desarrolla en los primeros años de la vida, y si no se desarrolla adecuadamente en ese tiempo, prácticamente es imposible que alguien aprenda a hablar de forma natural o no lo hará de forma completa. Andrógenos, conjunto de hormonas masculinas, y estrógenos, conjunto de hormonas femeninas. Estos conceptos sí son más familiares. Para explicar la condición humana desde la influencia de las hormonas, cabe señalar que todo depende del ambiente hormonal que tenga un feto en el útero de su madre durante sus primeros meses de gestación. Ese es el periodo crítico del que hablábamos al principio. Según esta influencia hormonal, nuestro cerebro se organizará de cierta forma, y llegada a la pubertad, esas mismas hormonas terminarán de activar estas estructuras. Esto es lo que se conoce como hipótesis organización-activación. Y dicha influencia se puede resumir de la siguiente manera. Si durante nuestro desarrollo tuvimos una cantidad moderada de andrógenos o muchos estrógenos, nuestra orientación será ginofílica, nos gustarán las mujeres. Y si durante nuestro desarrollo tuvimos poca presencia de andrógenos y una presencia moderada de estrógenos, nuestra orientación será androfílica, nos gustarán los hombres. O mejor resumido, la presencia significativa de andrógenos en cierto momento de tu desarrollo fetal te hará tender a la ginefilia, y su ausencia te hará tender a la androfilia. Estos fueron los resultados obtenidos en los estudios con cobayas en los años 50. Pruebas que se han repetido en otros animales con resultados que van más o menos por la misma vía. Pero claro, el caso humano es más complejo. No podemos tomar embriones e inyectarle hormonas a saco para ver qué pasa. No es algo ético. Así que tenemos que buscarnos otras maneras de ver estos efectos a través de otras situaciones. Y las mejores pistas las encontramos en algunos síndromes hormonales. John Money observó a decenas de individuos que han sufrido excesos o defectos hormonales, sobre todo antes de nacer. Como niños a los que no les afectan los andrógenos, pero crecen con apariencia de niña, se les cría como niñas, aunque no han desarrollado genitales internos femeninos, se identifican como mujeres y son heteros, es decir, androfílicas. O también ocurre en el caso contrario con niñas muy afectadas por andrógenos. Crecen como niñas normales, aunque con comportamientos más agresivos y competitivos, más masculinos en el sentido convencional de la expresión, y de adultas tienden a ser más lesbianas o bi, ginefílicas o ambos. Estos son solo 2 ejemplos. Para saber más os dejo este vídeo del canal Antroporama, donde se explica esta influencia hormonal mucho mejor, así como otros síndromes hormonales curiosos. Y pasamos al último apartado. ¿Serán cerebros de heteros y gays diferentes? Miremos primero los animales. Se ha observado en las ratas machos que ciertas regiones del hipotálamo son mayores que en las hembras. Esta región del hipotálamo es importante de cara a la conducta reproductiva, ya que en otras especies, como en primates, se ha observado que cuando un individuo macho tiene lesionada esta región, no siente interés por las hembras, pero cuando se le estimula eléctricamente esta zona, de repente empieza a querer montarlas. Aquí siempre se presenta la dificultad de equiparar el cerebro de los animales con el humano, pero comparaciones hechas por el neurocientífico Levy identifica una zona concreta del hipotálamo, el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior, el cual a partir de ahora vamos a llamar INAH3 para no tener que volver a pronunciar este nombre. Comparando esta zona entre cerebros de hombres heteros y gays, Levy observó que el INAH3 era de media más grande en hombres hetero. En hombres gays, su tamaño se asemejaba más al de las mujeres hetero. Y pasa también al contrario, mujeres heteros presentaban de promedio un núcleo INAH3 más pequeño que las mujeres lesbianas, y estas se asemejaban más al de los hombres hetero. Levy concluía que estas diferencias anatómicas estaban muy relacionadas con la orientación amorosa humana, ya que esta zona del hipotálamo era también importante para las conductas reproductivas.
Las conclusiones de Levy fueron muy discutidas, pero sí es verdad que siguiendo con la comparativa de cerebros, podemos encontrar infinidad de núcleos que difieren en tamaño, así como otras muchas diferencias fisiológicas. Pero la cuestión es si estas diferencias son a causa de la orientación afectiva, es decir, como eres gay o lesbiana vas a tener el cerebro así, o es consecuencia de la propia configuración cerebral. Es decir, como tu cerebro ha terminado desarrollándose así porque te has criado en cierto ambiente, pues has terminado gay o lesbiana. Resumiendo mucho, tu cerebro es así, o a causa de, o a consecuencia de. No se sabe todavía. Y ahora bien, ¿todo lo anterior son los únicos datos existentes? En absoluto. Como mucho, estos son los más populares, los más sencillos de encontrar. Pero existen muchos más datos que siguen indagando en la influencia de la biología en nuestra orientación amorosa. En la descripción seguiréis encontrando muchos más estudios. Y como conclusión, ¿nuestra biología influye? Pues claro que sí. Pero nos influye de muchísimas maneras y en combinaciones muy diversas. No hay una fórmula concreta que determine nuestra orientación. Por ahora. Quizás la condición para ello la encontraremos en el siguiente episodio, la influencia psicológica. No me despido porque nos vemos en muy poquito tiempo. ¡Hasta ahora!